Hola Pablo, Hola, ahí sí, tenía el micrófono. ¿cómo andás? Todo bien. Bueno, había arrancado un poco con el tema, como no, eh, Bueno, ¿cómo has andado con el práctico? ahí, bueno, hice de nuevo el práctico uno que tenía que entregarlo de nuevo. Hice las correcciones que me dijiste. Sí, no había entendido bien, sí, no había comprendido bien los conceptos, así que bueno, ahí me di cuenta los errores que tenía. Y tengo una duda con el práctico 2. ¿Es solamente entregar el diagrama que hacemos, por ejemplo, en Lucidchart? Hice el diagrama según la notación Chen. ¿Y después hay que entregarlo en Workbench o no? ¿O eso no hace falta? Con lo que estamos viendo es el diagrama de entidad-relación, que puede ser cualquiera de los dos, diríamos, porque los Ah, dos son diagramas de entidad-relación, así que sí. perfecto. Bueno, Si tenés uno ya hecho, con ese ya estamos. sí, ya hice el de Chen. Ajá, Así que, ajá. Sí, sí, la mayoría hecho con el Workbench, diríamos, por bien, una cuestión de que se han acostumbrado, pero sí. sí, Bueno, buenísimo hacer el de Chen. dale, dale. Genial. Bien. Eh, bueno, no sé si querés que vayamos con el tema de la desnormalización Dale, o tenés dale. alguna otra duda. Vamos Bien, con eso. bien. Sí, sigamos, sigamos. Entendido, estás presentando. Ok. Bueno, el tema de la denormalización. Después de, mm, de profundizar un montón con el tema de la normalización específicamente, que es algo que cuesta un poco al principio y que después se vuelve como más intuitivo. Ahora vamos a ver en qué casos convendría desnormalizar. Esto en general, la desnormalización es romper de manera, con un criterio particular, la normalización en ciertos aspectos, principalmente cuando tenemos problemas de rendimiento en lo que vamos en nuestra base de datos. Pensemos que nuestras bases de datos a las que vamos a acceder en general van a tener millones de registros. Ahí es donde se aplica la desnormalización. Entonces, todo este tema que hemos trabajado de eliminar la redundancia, los problemas que podemos tener cuando insertamos, modificamos o borramos registros, que no se vaya a repetir el dato en dos lugares y que modifiques uno y el otro quede sin modificar y demás, y crear el modelo este más teórico, más óptimo. Con base a datos chicas no hay ningún problema, diríamos, siempre va a funcionar. Pero hay en ciertos casos que podemos tener problemas de rendimiento que pueden ser cruciales, que pueden hacer que nuestras consultas demoren un montón. Y bueno, si demoran un montón, lo que está demorando es la aplicación y se vuelve lenta. Y por ahí es preferible que no sea tan perfecto el modelito y que algunas cosas se repitan para que funcione mejor la aplicación o más rápido. Lo que sería la denormalización sería como un poco el proceso inverso, básicamente agregar redundancias en ciertos lugares de manera deliberada y con un cierto criterio para que, eh, para que esta redundancia en los datos nos simplifiquen las consultas que vamos a hacer a la base de datos, nos simplifiquen no a nivel de lo compleja que puede hacer la escritura del SQL, por ejemplo, eh, más que nada a nivel de la velocidad de lo que estemos desarrollando. Porque el SQL puede ser complejo, pero puede hacerse rápido, depende de lo que estemos haciendo, y a veces SQL sencillos pueden demorar un montón. Todo eso va a depender del tamaño de las tablas con las que estemos
trabajando. Por ejemplo, cuando conviene. Por ejemplo, la consulta join es naturalmente ineficiente, digamos, porque lo que hacemos es unir dos tablas, es como si eh, pusiéramos una multiplicada con la otra, multiplicada a nivel sistema de conjuntos, y después como filtramos aquellas en las cuales el, la clave foránea y eh, la clave principal sean las mismas, diríamos, en donde el campo ese que estamos, con el que la estamos uniendo a las tablas sean las mismas. O sea que primero hacemos la vinculación, posteriormente hacemos el filtrado, lo cual es inherentemente ineficiente. Pero no pasa nada si las tablas son chiquitas. Ahora, podemos hacer dos joins, tres joins, cuatro joins en la misma base de datos si las tablas son de pequeño tamaño. Ahora, si eso no sucede con una tabla de 1 millón de registros, ya casi cualquier join te diría que empieza a ponerse ineficiente. Si hablamos de dos joins, ya es un montón. Y si habláramos de, no sé, 5 o 6 joins, o sea, si nuestra tabla está muy lejos en relaciones eh, con respecto a la primera que estamos trabajando, seguramente nos va a ralentizar muchísimo la base de datos. Entonces ahí, en ese sentido, mejor desnormalizar, ver cómo hacer para repetir ciertos datos en ciertos campos para que disminuyamos la cantidad de joins o específicamente el join que nos está haciendo ineficiente nuestra tabla. Algo parecido pasa con las agregaciones repetitivas. Agregaciones serían como campos en donde en la consulta estamos calculando cosas como promedios, sumas y demás, que lo hacemos on the fly, sería en el momento de la consulta. Por ejemplo, si estamos sacando eh, totales o totales de, de una venta, de ventas de un montón de, de ítems, vamos a sumar esos ítems y ahí tenemos el total de la venta. Pero bueno, estamos sumando ese montón de campos para obtener este campo calculado, ahí on the fly. Y eso, si tenemos un montón de ventas y cada venta tiene un montón de ítems, es un montón también en cuanto a tiempo, en cuanto a gasto eh, de CPU, de memoria. Otro momento en el que, otra situación en la que conviene desnormalizar es cuando tenemos un predominio de lecturas, o sea, que nuestra base de datos va a ser más bien leída y muy poco escrita. Eh, por ahí, en ese caso, como el problema principal al desnormalizar con respecto a la integridad referencial es al momento de la escritura, de escribir dos datos repetidos y que sean y escribirlos y que uno nos quede viejo y otro nuevo, diríamos. Bueno, si el predominio es de lectura o lo que estamos haciendo es más que nada lecturas en nuestra base de datos, el tipo de base de datos, eh, por ahí conviene eh, desnormalizar y no pasa nada en el sentido de que es sencillo mantener la integridad referencial. Esto pasa principalmente en sistemas analíticos, es decir, en bases de datos que están orientadas a ser utilizadas en sistemas OLAP, serían sistemas como de análisis histórico de lo que ha pasado, eh, de gran cantidad de datos, de tablas enormes, por ejemplo, lo que ha pasado en los últimos años en una empresa. Normalmente, eh, los sistemas OLAP, que son Online Analytic Processing, diríamos, necesitamos hacer el análisis rápido, pero de datos que son un montón, que no vamos a reescribir, sino que los tenemos ahí como guardados. Al momento de hacer el análisis, no vamos a escribir, sino que vamos a leer. Entonces, previamente ya desnormalizamos y dejamos todo listo para que esa lectura sea veloz, digamos. En general, nosotros siempre trabajamos con bases de datos orientadas a transacciones, y las transacciones implican escritura. Ese tipo
de base de datos, que es la que en general vamos a utilizar nosotros, son distintas a estas, a las OLAP, entonces tienen mucha normalización. A medida que nos vamos acercando a sistemas más parecidos a los OLAP, bajamos el nivel de normalización. Y también cuando tenemos sistemas heredados, en donde ya la base de datos ya medio que está, y bueno, ya está eso impuesto por el código que está, y, y desnormalizar o tratar de normalizar algo heredado es algo que en general ya de entrada no te van a permitir hacer eso. Eso también sucede cuando tenés código, ¿sí? Código heredado, si está funcionando, no lo toques, es como algo básico. Si vas a tocar un código que ya está, bueno, tiene que recontra justificarse, a pesar de que ese código o esa base de datos esté totalmente mal, que la haya desarrollado otra persona y demás, pero ya tiene un montón de datos y ya ha funcionado durante un montón de tiempo y bueno, si no falla, no lo toquemos. Ese sería como el- lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué riesgo tenemos al desnormalizar? Lo clásico de no tener una base de datos desnormalizada, la redundancia en lo que vayamos guardando, la redundancia de datos en cuanto a la cantidad de memoria y disco que vayamos a utilizar, inconsistencias en cuanto a datos viejos y datos nuevos, la, eh, una mayor complejidad por ahí en el mantenimiento de la base de datos. Por ahí si se rompe la base de datos, que es algo común, que se rompan los índices y demás, y si encima no está normalizada, tenemos que tener especial atención en ese elemento. Y bueno, esto de las anomalías en las escrituras, de inserción y borrado, si no están controlados de manera adecuada. Desnormalizar no es una excusa para descuidar la integridad referencial, diríamos que es la base de la normalización, sino que tenemos que poner mucho más energía en mantener la integridad referencial para que no se vaya a romper la base de datos, diríamos, como que la normalización ya medio como que nos ayuda un montón en la integridad referencial, y la desnormalización tenemos que ponerle ahí energía en otros mecanismos para que nos mantenga la integridad referencial. Diríamos que no solamente no es una excusa, sino que nos aumenta la carga en nuestro diseño para que la integridad referencial se mantenga. Como criterios básicos, que ya los habíamos visto, bueno, respecto al rendimiento de la lectura en lo normalizado, eh, tenemos un requerimiento de lectura menor en relación a la escritura, y en la denormalización es si tenemos base de datos con requerimientos de mayor lectura. Es lo que decíamos recién de los sistemas estos que van a ser más leídos que escritos. Entonces, en ese sentido, bueno, si van a ser leídos un montón de veces, cada vez que sea leído vamos a tener que hacer el join. Entonces, por ahí conviene directamente evitarnos el join y poner un campo redundante. Todo lo contrario, cuando el rendimiento de la escritura es lo que nos interesa, ahí la normalización nos ayuda, porque necesitamos menos actualizaciones, necesitamos actualizar un valor en un solo lugar, en cambio en la desnormalización seguramente en uno o más lugares tenemos copias de nuestro dato. La consistencia de los datos de una base de datos normalizada va a ser en general alta, en cambio si está desnormalizada, bueno, va a ser menor la consistencia, justamente por lo que eso es lo que buscamos en la normalización, tener más consistencia. Y tenemos que ponerle empeño en gestionarla de manera adecuada. El almacenamiento siempre es mucho menor en una base de datos normalizada que en una desnormalizada. Es un problema que podemos tomarnos, puede ser no tan importante, eh, siempre que tengamos mayor velocidad, diríamos, ahí estamos cambiando, diríamos, velocidad por espacio de memoria en disco y en memoria de trabajo. Y como decíamos recién, la desnormalización se usa principalmente cuando estamos orientados a consultas y reportes, es decir, OLAP, y no a transacciones, que OLTP sería como
online transaction processing. Es como una cosa, como que una cosa se hace en el momento y después las consultas y reportes podemos tener un procesamiento primario para desnormalizar y después las lecturas se tienen que hacer velozmente. Y bueno, con respecto a la complejidad de las consultas, tenemos mayor cantidad de joins normalmente cuando está normalizada. Si está ultra normalizada nuestra base de datos, vamos a tener por ahí un montón de joins y por ahí pueden generar algún conflicto. Y en una desnormalizada, justamente lo que estamos buscando es que la cantidad de joins sea menor y todo depende del caso específico. Acá tenemos un ejemplo sencillo. Por ejemplo, si tenemos una base de datos que tenemos clientes, en donde tenemos un ID del cliente, el nombre del cliente y el ID de la localidad. Y después tenemos otra tabla con el ID de la localidad, en este caso, el nombre de la localidad y la provincia. Esto podría ser más o menos normalizado, diríamos, más o menos normalizado, porque ahí tenemos un pequeño problema, porque si tenemos el ID el nombre de la localidad, probablemente la provincia ya va a estar determinado, digamos, como que puede o no estar normalizado. Acá como que podríamos aconsejar tener una tabla con las localidades, otra tabla con la provincia, pero en principio podría estar normalizado. Una consulta frecuente acá es la de las localidades respecto al cliente. Si necesitamos consultar muchas veces la localidad del cliente, cuando estamos viendo, o de una gran cantidad de clientes, de qué localidad estamos. Pero el vecino motoneta me vuelve loco. Eh, entonces lo que vemos acá, bueno, un join clásico, en donde si siempre estamos preguntándole a la base de datos, bueno, unime estas dos tablas, unime estas dos tablas, unime estas dos tablas, por ahí conviene directamente en clientes poner la provincia. Va a quedar repetido en todas las columnas, en todas las filas de cliente, la provincia, para Juancito de Mendoza, para Pedrito de Mendoza, para Luisito de Mendoza, y así va a estar la palabra repetida un montón de veces, nos va a ocupar un montón más de espacio, pero ya vamos a tener en el select, sin hacer ningún join, al seleccionar en la tabla ya vamos a tener la información. Eso va a fluir fácilmente esa consulta. Entonces, vamos a ir sin problema. La cuestión es acá cuando queramos actualizar eh, los nombres de las provincias o las localidades eh, de nuestros clientes, y ahí, bueno, vamos a tener que ir modificando uno por uno, diríamos, el nombre de la provincia y hacer ese laburo, digamos. Entonces, al momento de la escritura, si son un montón de clientes y va cambiando ese dato, ahí vamos a tener que cambiar específicamente ese texto, el texto de la provincia. Va a dejar de decir Mendoza y ahora va a decir Corrientes, y Corrientes en todos los lugares donde ese cliente apareció. Así que bueno, ahí podremos tener eh, un problema al escribir, pero al leer como que es buenísimo porque tenemos un select sin join tranqui. Las reglas de una buena denormalización es justificar con métricas. Ahí basamos la decisión, siempre tiene que estar basada en datos concretos. Es decir, si estamos en nuestro sistema transaccional, fijarnos los tiempos de respuesta, la carga del servidor en momentos pico, y ver tal vez una consulta que nosotros pensemos que, bueno, la hace más o menos rápido, pero tenemos que ver en horarios picos si se hace un montón de veces esa consulta que parecía sencillita y que la veíamos ahí, acá no pasa nada. Tenemos que analizar si esa consulta en particular en momentos pico nos está frenando. Por ejemplo, esa consulta si no es lo mismo que dure, no sé,
una décima de segundo a 2 décimas de segundo, porque nos está duplicando el tiempo de respuesta. Y duplicar el tiempo de respuesta puede parecer nada en un milisegundo, pero eso hay que hacerlo miles de veces y se está haciendo de manera eh, en donde hay un montón de clientes eh, a la vez eh, pidiendo ese tipo de, de consulta, nos va a convenir desnormalizar esa, esa, esa tabla y ver cómo hacemos para eliminar, para que esa consulta quede en un milisegundo y no en 2 milisegundos. Una experiencia que he tenido yo particularmente en una empresa que trabajé, era una empresa que se encargaba de pagos electrónicos, y las empresas de pagos electrónicos tienen como un sistema en el donde se le paga, o sea, tipo Mercado Pago. Mercado Pago, bueno, tiene tercerizado gran cantidad de la parte intermedia de pagos, y si la consulta entre que se consultaba la base de datos y volvía, demoraba más de medio segundo, se pasaba al siguiente cliente, y eso era una cantidad de dinero que la empresa tercerizada estaba perdiendo. Entonces, ahí, digamos, el tiempo era medio segundo, y si era medio segundo con una décima de segundo, esa décima de segundo valía la pena optimizarla, fuera como fuera, aunque aumentáramos la cantidad eh, de redundancia que tuviéramos, por ejemplo, precalcular ese dato o aumentar la redundancia por una décima de segundo, porque un segundo más una décima hacía que se eligiera el siguiente proveedor. Por ejemplo, ahí tendríamos una métrica con la que deberíamos justificar, y en este aspecto, estas empresas son súper ajustadas, y bueno, los que se encargan de la base de datos están a la décima de segundo, a la milésima muchas veces. Cada vez que hagamos esto, hay que documentar lo que se hace, porque al hacer eso, estamos incurriendo en problemas que nos pueden traer problemas transaccionales posteriormente, y más si estamos hablando de plata y demás. Todo eso tiene que estar recontra documentado claramente, y que estén los mecanismos de integridad, por ejemplo, utilizando triggers. Triggers, no sé si lo hemos visto previamente. Trigger es básicamente acciones que se hacen previas o posteriores a ciertas acciones. Por ejemplo, si vamos a hacer un insert en una tabla, verificar que antes suceda alguna cosa, o si vamos a hacer, o que después de hacer un insert también se actualice otra tabla, ¿sí? Eso sería como un trigger. ¿Qué es lo que puede pasar antes o después de que actualicemos o borremos un dato? En general, actualizar, borrar es algo que es poco común. Entonces, el trigger sería como el principal mecanismo para mantener la integridad. Entonces, el uso de los triggers, que ya si no lo hemos visto, se va a ver en futuras clases, me parece que está más adelante en las unidades. Entonces, en ese contexto, bueno, hay que ver el beneficio que el rendimiento supere claramente el costo de la redundancia y el mantenimiento de eso. Y hay en casos como este que te decía de mi experiencia personal, donde no hay nada que hacer. Esa décima de segundo acá no importa si es una décima o es medio segundo. No puede pasar de un segundo. Entonces, en ese aspecto, sí o sí, desnormalizar, ver cómo hacemos con la base de datos, acelerarla de alguna manera o meterle más hardware, pero no se puede pasar esa cantidad de tiempo. Las técnicas comunes, bueno, lo principal, duplicación de atributos, es decir, redundancia de datos, poner en una tabla algo que ya está en otra. De esa manera nos aseguramos que nos evitamos joins, básicamente. Los campos precalculados. Un campo precalculado, a diferencia de un campo calculado, es donde ponemos un cálculo que se puede derivar de otro. Por ejemplo, que es la cantidad de un producto y el precio de un producto y el total. Bueno, multiplicamos esos dos campos y tenemos el total. Eso lo podríamos calcular on the fly durante la consulta,
pero a veces si eso lo hacemos una y otra vez, o lo hacemos una cantidad grande de veces, podemos directamente, si tenemos la cantidad y tenemos el dato y el precio, los multiplicamos y lo dejamos ya almacenado en un campo antes de consultar, antes de la consulta. Entonces eso queda precalculado y cuando se hace la consulta no se calcula esa multiplicación, sino que directamente se toma del total. Entonces, aunque haya dos datos que dependan, o sea, el total va a depender de la cantidad y el precio del artículo, aunque estemos ahí rompiendo, en este caso, la tercera forma normal, eh, lo que, lo que estaríamos haciendo ahí, aumentar la velocidad porque ya lo tenemos como número y no tenemos que calcularlo. También combinar tablas es algo parecido a lo de duplicar atributos, nada más que más a lo bestia. Ya acá, en este momento, combinamos tablas completas y, y la duplicación de atributos, obviamente, se multiplica. eh, Porque ya directamente lo que antes hacíamos, que separábamos dos tablas para, para cumplir con formas normales, acá la estamos uniendo directamente. Si tenemos tablas históricas, para mantener versiones históricas y registros y demás, bueno, ahí podríamos, eh, obviamente, tener, como son tablas históricas, son cosas que se van a utilizar para un análisis posterior, ahí se puede desnormalizar para que tengamos esos datos y van a desnormalizar nuestro sistema en general, porque son tablas que obviamente tienen datos repetidos y van a ocupar más espacio en memoria, en disco rígido principalmente, pero bueno, eh, como eso se va a leer una vez por año, no hay problema. Igual que tablas resumen, tablas específicas en donde se almacenan datos agregados. Datos agregados siempre tenemos que pensar que son como datos calculados a partir de otros, de otra, de otras tablas, calculamos ya los datos, los tenemos ahí, y aunque eso se podría hacer on the fly, como decimos, mejor que estén en esta tabla resumen y después lo que, lo que leemos es la tabla resumen. Y la actualizamos periódicamente, todos los meses y demás, ese resumen, por ejemplo, si queremos ver total de ventas de cada artículo una vez por mes, bueno, previo a eso, eh, dejamos a la noche la base de datos que esté calculando ese resumen, así no tenemos que, al momento de verificar qué es lo que está pasando, eh, tener que hacer on the fly, sino que ya está en nuestra tabla resumen. Bueno, los contextos donde se usa, los lagos de datos, como su nombre lo indica, es cuando tenemos una impresionante cantidad de datos, tablas masivas, históricas y demás. eh, Acá no tenemos en general actualización, o sea, la actualización es como que va lentamente o se produce estos análisis históricos, es como que pasamos, bueno, de una base de datos orientada a transacciones directamente a una base de datos orientada a, a análisis. Es todo un proceso y ese proceso es una desnormalización masiva de lo que estamos haciendo porque después esa base de datos, lo que vamos a tener ahí es algo que vamos a leer principalmente y vamos a generar reportes. Eh, Esto es parecido a los sistemas OLAP y esto de cubos multidimensionales que no tienen nada que ver con un tetraedro o con ningún cubo utilizado en Marvel, sino que lo que hacemos es optimizar para análisis complejos, en donde esto de multidimensional no es que vaya a ser un cubo de más de 3 dimensiones, sino que tienen 50 dimensiones, en donde ponemos, por ejemplo, una dimensión es la fecha, entonces ponemos el valor de ventas y ponemos otro campito de fecha. El valor de venta, producto. El valor de venta, o sea, no deja de ser una tabla con redundancia. A esto se le llama cubos multidimensionales. Está bueno porque uno dice cubos multidimensionales y pareciera, bueno, estoy haciendo un montón y lo único que estoy haciendo es replicar
el dato que estaba antes en múltiples tablas, lo estoy haciendo en una sola tablita para que se pueda leer más fácil. Tenemos las herramientas de inteligencia de negocios, como Power BI, Tableau o ClickView, que son como dashboards, o sea, pantallas en las que hay gráficos. Es la clásica donde están los gerentes mirando cómo va evolucionando una cosa u otra, y eso se hace de manera más o menos consistente y de manera tiene que ser más o menos veloz, no tan en tiempo real, pero puede ser en tiempo real. Entonces en esos esquemas hay un montón de... Ahí ya no nos importa tanto la memoria y no nos importa tanto el disco rígido, lo que nos importa es la velocidad, porque te puede pedir el gerente rápidamente algún tipo de visualización que no esté, eh, y no podemos agarrar una base de datos que tiene millones de registros y, bueno, esperar horas a que aparezca esa información. Entonces ya de entrada, eso permanentemente estamos generando redundancia para que después, al momento de la lectura, se haga rápidamente. En cuanto a aplicaciones móviles, para que estén offline, muchas veces tenemos datos redundantes porque vamos a tener una base de datos media, en principio, como distribuida, diríamos, si se quiere, o sea, vamos a tener una parte de la base de datos en la aplicación móvil, que- y esa base de datos va a estar repetida en el servidor, y bueno, que periódicamente se van a estar sincronizando, pero en principio habría como datos redundantes en los dos lugares. Eh, por ejemplo, en la aplicación de Mercado Pago, uno por ahí entra y algunas partes cargan rápido, otras partes cargan lento. Es decir, algunas partes están almacenadas en el celular y otras partes las consulta online, depende lo que estamos haciendo, lo que vayamos a trabajar, diríamos. Bueno, sistemas financieros y contables, cuando hay reportes complejos y frecuentes, es parecido a lo que hemos visto previamente. Y las aplicaciones legacy, que bueno, hay lo que está y funciona y bueno, no cumple de ninguna forma normal y bueno, quedó así. Esa sería como la forma de trabajo. Acá no es que nosotros estemos desnormalizando, sino que más bien estamos bancando una desnormalización previa. Acá tenemos otro caso práctico. Lo estuve mirando hace un rato, está un poco raro este caso práctico. Tenemos este modelo teóricamente normalizado, en donde tenemos una tabla de ventas con un ID, la fecha de la venta, el ID del cliente y el total, ¿sí? En la venta. En el detalle tenemos el ID de la venta, el ID del producto, la cantidad y el precio unitario del producto. En producto tenemos el ID, el nombre, el precio del producto y el ID de la categoría. Y en la categoría tenemos el ID, el nombre de la categoría y la descripción de la categoría. Esto está más o menos normalizado dentro de cierta, pensándolo, diríamos, por ejemplo, el tema del precio unitario en detalle, vamos a suponer que es un precio que lo vamos a dejar ahí como estático, es decir, el precio unitario en ese momento en el que se hizo la venta, no el precio unitario de producto, digamos. En ese caso, estaría correcto el precio unitario como histórico, lo mantenemos ahí históricamente para saber, bueno, a qué precio vendí ese producto en tal momento. Que no va a ser el precio del producto, que en principio sería un precio actualizado en productos. Esto es una práctica habitual, poner el precio unitario al momento de la venta, pero tener el precio del producto aparte. Se puede esto resolver de otras maneras. Esta es una de ellas. Eh, y de venta y de producto. En ventas tenemos el total. ¿Sí? Ese total eh, podría derivarse de la cantidad y el precio unitario del detalle. Entonces,
Es como también exactamente acá no estaríamos violando ninguna forma normal, diríamos que estaría normalizado, pero como que no es una práctica común que ese total de la venta lo pongamos ahí porque se podría derivar perfectamente de la cantidad y de los precios unitarios de todos los detalles de esa venta. Análisis de un sistema que está normalizado, aunque tiene estos bemoles. Si queremos o si necesitamos, por ejemplo, el total vendido por categoría, tenemos que hacer dos joins, uno para productos y otro para la categoría, y multiplicar la cantidad por el precio unitario en cada una en cada una de las filas de nuestro detalle, para obtener después la suma de eso y para que nos dé el, el, el nombre de la categoría y cuánto hemos vendido de esa categoría en particular. Como se ve, es una consulta con bastante pesada, porque obviamente vamos a tener un montón de ventas y de esa venta un montón de, de detalles, y estamos haciendo un montón de veces la multiplicación y después la suma, y recién ahí vamos a obtener eh, si este select, esta consulta que estamos haciendo para ver eh, lo que hemos vendido por categoría, lo hacemos muy a menudo, es un montón de tiempo que nos va a demorar en la base de datos. Entonces, el modelo denormalizado debería tender a paliar este problema. Por empezar, tenemos acá como una tabla ya, como una tabla resumen, digamos, eh, que naturalmente no está normalizada, que tenemos año, mes, el ID de la categoría, el nombre de la categoría y el total de ventas. Acá, perdón, acá en este caso, esta tabla resumen ya de por sí es algo que sabemos que está por fuera de la normalización, porque depende de un montón de otras cosas. El total de ventas depende de otras tablas que tenemos previamente. Eh, entonces, ya ahí ya tenemos una desnormalización. En el caso de los detalles, hemos incluido acá la categoría de producto que no estaba previamente en, en los detalles. Si nos fijamos acá, la categoría de producto no estaba en los detalles. Entonces, de esa manera, la forma de de hacer los joins que tengamos que hacer para crear esta tabla resumen van a ser más rápidos, porque la categoría ya va a estar en el detalle, digamos. Entonces, nos estamos ahorrando el join de los productos con las categorías, porque lo tenemos acá en este caso. Pero crea una redundancia de datos. Y después de esto, este join seguramente va a ir volcado al resumen. Entonces, la consulta optimizada, directamente ya tenemos nombre categoría, que lo estaríamos sacando de nuestro resumen, que a su vez estamos sacando de nuestro detalle, que normalizamos para hacer más rápido la tabla resumen ventas por categoría, y el total de ventas, que lo estamos calculando a posteriori, digamos, eh, o sea, previamente a que hagamos el select, digamos. Sería un campo calculado eh, previo, dejaríamos ese campo calculado ahí en el resumen. O sea que estamos haciendo dos cosas. Estamos violando una forma normal, metiendo categoría de producto que depende de nombre de producto de manera directa. Ahí sería una violación transitiva de la tercera forma normal. Y además estamos agregando un campo calculado que, como depende de otros campos, ¿sí? Y el campo calculado está almacenado en la base de datos, también nos rompe la normalización. O sea que tenemos dos rupturas al menos de normalización en este caso. Y se hace para que el select nombre categorías total ventas lo podamos hacer y salga de una,
porque lo estamos haciendo sobre una sola tabla, y el select en este caso sería mucho más veloz. Para implementar la denormalización, tenemos que hacer un análisis de consultas y rendimientos, que pueden ser un análisis, diríamos, en principio, como su nombre lo indica, analíticamente, pensando, mira, che, acá casi seguro que va a haber un problema de, en cuanto a velocidad y demás. Veamos ya de entrada, ¿sí? O sea, de manera lógica, lo podemos pensar, y también utilizar alguna herramienta de rendimiento. Y ahí tenemos que diseñar la estrategia de cómo vamos a desnormalizar. Fíjate que en este caso, previamente, lo que hicimos es hacer una duplicación de datos. Pusimos la categoría, la pusimos en el, en el campo, en el detalle, que también estamos duplicando ahí el nombre de categoría, va a aparecer un montón de veces, duplicando, y en el caso de la agregación, estaríamos haciendo un campo precalculado, o sea, en vez de agregar on the fly, lo agregamos previamente, entonces al momento de la consulta se hace rápido y en qué tablas específicas. Ahí tenemos que tener mecanismos de sincronización, principalmente son los triggers, que cuando modifiquemos, por ejemplo, una categoría, ese trigger, al modificar la categoría, se fije en toda la base de datos en qué lugares aparece esa categoría y la ponga la misma categoría, diríamos, sincronice la categoría. Así que ahí tenemos que poner un trigger. Y otros elementos que son procedimientos almacenados o procesos ETL. Los procesos ETL funcionan como batch que se hacen en determinados momentos eh, del día, por ejemplo, a la noche, que se dedique a ir resolviendo. El trigger es como inmediato, el ETL sería como una especie de trigger postergado, si se quiere, eh, en donde lo que se hace a la noche, bueno, verificamos estas modificaciones que se han realizado y lo que hacemos es ir actualizando toda la base de datos para que quede eh, con la integridad referencial adecuada, que mantenga básicamente los datos redundantes, que sean siempre los mismos, digamos, que no tengamos datos redundantes viejos. Posteriormente, validamos el rendimiento, volvemos a esto se hace bastante fácil si se quiere, hacemos una masa de consultas, nos da un tiempo, después volvemos a desnormalizamos, hacemos la masa de consulta, verificamos el tiempo, nuevamente se podría hacer así de manera rápida y a lo bruto, pero también obviamente hay herramientas específicas para comprobar qué tanto, o sea, de una manera más rigurosa, qué tanto de tiempo hemos logrado con esa desnormalización y qué tanto hemos perdido también en cantidad de memoria, diríamos, en nuestros servidores, porque tal vez ha habido una saturación ahí de memoria, así que tenemos que también tener presente cuánta memoria hemos estado utilizando, cuánto CPU nos hemos ahorrado, cuánta memoria en el disco rígido extra nos ha almacenado. Por ahí el disco rígido ya no es el almacenamiento es barato actualmente, en la memoria RAM no tanto, así que bueno, deberíamos ir viéndolo. Y el tema del monitoreo continuo es ir viendo si las inconsistencias que se pueden generar por la desnormalización, bueno, monitorear que no existan tales inconsistencias y verificar este tema de la integridad y demás. Cada base de datos es como que tiene formas específicas de implementar la desnormalización. Acá vamos a ver un montón de nombres distintos. En general son triggers, principalmente. Esa sería como la base. Bueno, me modificaste esta cosa eh, que necesita, que necesita estar un campo que está calculado o que está redundante. Bueno, me modificaste acá, lo voy a modificar en el otro lugar. Son distintas herramientas específicas de cada uno
de Oracle, de SQL Server, de Postgres, MySQL y demás, que se va fijando, pero la base es, bueno, ¿modificaste esto? Bueno, saltemos a ver y tengamos claros los triggers que tengamos que activar en otros lugares. Se pueden llamar de distintas maneras, se pueden llamar eventos, se pueden llamar esto de refresh y demás, procedimientos almacenados que se activan en distintos, eh, sobre distintas circunstancias, pero es básicamente eso. Si hemos modificado algo que tenemos redundante, nos vamos a lo redundante y verificamos que en todos los lugares esté igual. Entonces, cada tipo de base de datos ofrece mecanismos y hay que ir aprendiéndoselos según el mecanismo que vamos a usar, si vamos a usar desnormalización. Errores comunes al desnormalizar, una desnormalización excesiva, bueno, es justamente lo que nos puede acontecer cuando es por las razones básicamente que normalizamos. ¿Sí? Sí, siempre que cada desnormalización tiene que tener un porqué, cada una. Entonces, como que siempre la desnormalización va a ser excesiva, a menos que diga por qué, digamos, entonces estos desnormalización excesiva es como que naturalmente lo podemos inferir de la normalización. Eh, Ignorar mecanismos de integridad, desnormalizamos para que sea rápido y bueno, tenemos que tener claro que se mantenga la integridad y tener claro, diríamos, esta integridad de una manera mucho más específica, como hablamos al principio, que si estuviera normalizado, porque se está violando permanentemente la integridad referencial, a menos que hagamos algo al respecto. No documentarla a la desnormalización, esto es algo clásico, nos encontramos con una base de datos ya hecha y si eso no está documentado o si la hemos hecho hace 2 años la desnormalización y esto porque está así o no sabíamos que estaba desnormalizada, bueno, documentación en alguna herramienta específica. Eh, Desnormalizar datos volátiles o que cambian con frecuencia no es no es algo bueno de hacer, nos tenemos que dar cuenta que, que eso, al final, si vamos a estar desnormalizando para aumentar la velocidad, pero permanentemente activando un trigger y volvemos o sea, el trigger también es algo que tiene, estoy hablando de trigger a nivel abstracto, ¿sí? ¿No? Trigger es como algo muy particular, como algo que se dispara cuando eh, cambiamos un dato que está copiado o replicado en otros lugares. Si vamos a estar cambiando ese valor y trigger, cambiando ese valor y trigger, al final capaz que estamos perdiendo más de lo que estamos ganando. Y después subestimar el mantenimiento a largo plazo, porque estas estructuras desnormalizadas, cuando son con millones de registros, ese mantenimiento puede ser muy pesado y una decisión de velocidad en un punto puede hacer que después de un año haya sido una pésima idea porque eh, tengamos una base de datos súper pesada y mantener eso sea un montón. Y bueno, acá está esta cosa media extraña, la normalización es ciencia, no es arte, en el sentido de que eh, no hay reglas generales para desnormalizar. Es como que uno dice, bueno, me parece que esto habría que desnormalizarlo y tiene que ver más con la experiencia y por eso tiene que ver más con un arquitecto, diríamos. eh, Podríamos decir que la normalización es algo de tipo ingeniería y la desnormalización es algo de tipo arquitectura, en el sentido de que una tiene más de arte y la otra tiene más de reglas generales que tenemos que ir cumpliendo y si cumplimos esas reglas más o menos vamos a ir bien. En cambio la desnormalización, bueno, hay que jugársela un poco más e ir viendo, eh, hay que tener más experiencia para desarrollar. Y bueno, eso sería, Pablo, más o menos lo que es el tema de la desnormalización. Esto me parece que es algo que nosotros lo vamos a aplicar más bien poco,
por eso el trabajo práctico es bastante sencillo respecto a la desnormalización. Es como una tablita. Tenemos que saber que existe, principalmente no tanto porque la vayamos a hacer, sino porque nos vamos a encontrar con tablas que están para la miércoles, en base a datos que están para la miércoles, que están desnormalizadas. Entonces, bueno, no cumple con esta, no cumple con esta. O sea, no siempre las bases de datos con las que nos vamos a encontrar van a estar normalizadas y tenemos que estar preparadas para eso. Eso sería como el eje central acá en este punto de desnormalización. Bien. Genial. No sé si tenés alguna duda o algún... No, no, no ninguna, por ahí no. Bueno, buenísimo. Genial. Eh, si es así, nos veremos la próxima. La próxima. Muy Capaz, bien. capaz arranco un poco más tarde, así te voy esperando, vos vas a entrar más o menos en este horario. Sí, sí, sí. O Por lo un general cacho sí. más tarde. Sí, Ajá. porque salgo del Bueno, trabajo justo a las 2 y llego a casa y me conecto. genial. Genial. Le estiro un poco, me viene bien. Dale, Y lo hacemos. dale. Muy Perfecto. bien. Bueno, Nos muchas vemos. gracias. Nos vemos. Chau, chau. Chao.